Sí, Sí. Ok. sí, no. Sí. Creo que tengo problemas con la presentación de pantalla. No sé si alguien podría ayudarme a compartirla, por favor. Es que es mi internet. Mándala al grupo para compartirlo. ¿Sí le pasas a la siguiente, por favor? Vamos a comenzar definiendo qué es el desprendimiento placentario. Antes quiero mencionarles que esta es una entidad patológica que contribuye a una situación clínica grave y es una de las entidades obstétricas más importantes en la medicina materno-fetal. Es una de las principales causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo y pues a pesar de que ha habido gran avance en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, sigue siendo un motivo de una alta tasa de mortalidad y morbilidad materno-fetal. Tiene una definición tal cual como una separación ya sea parcial o completa de una placenta que está en su sitio normal de inserción antes del inicio del parto. Esto quiere decir que vamos a considerar como desprendimiento placentario a todo aquel desprendimiento de placenta que se efectúe después de las 20 semanas de gestación. Esto es importante porque si ocurre antes, podríamos decir que se trata de un aborto, pero pues aquí algo que siempre se tiene que recordar es que mientras este desprendimiento se efectúe después de las 20 semanas de gestación, entonces estamos frente a un desprendimiento placentario. Va a considerarse que su incidencia es dentro del 0.5 al 2% de todas las gestaciones y como vamos a ver más adelante, pues tiene una etiología bastante variada. La siguiente, por favor. Bueno, durante toda la recopilación de información que estuve haciendo para realizar esta presentación, me encontré con que pues hay muchísimos artículos, libros y científicos hablando del tema, médicos, que denominan de diferente manera a esta entidad patológica. Por esto les quise poner estos sinónimos para que si ustedes en alguna ocasión están leyendo algún libro o algún artículo y, por ejemplo, les dice un accidente de Baudelot, ustedes sepan que se trata de un desprendimiento de placenta. También uno de los más importantes es el DPPNI, que por su sigla significa desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, ¿ok? Otros son abruptio placentae, ablación de la placenta, hematoma retroplacentario y apoplejía uteroplacentaria. La siguiente, por favor. Bueno, como les dije, dentro de sus factores de riesgo y su etiología, pues van a ser muy variados y les puse aquí, pues en la misma diapositiva los dos subtemas, porque, por ejemplo, tenemos que un traumatismo abdominal va a ser un factor de riesgo para que haya un desprendimiento placentario, pero si ocurre, este mismo factor de riesgo va a ser la etiología, es decir, pues juega dentro de los dos papeles. Y para una manera sencilla de clasificar los factores de riesgo, pues tenemos a los uterinos, a los placentarios y a los maternos. Dentro de los uterinos, pues vamos a considerar todos aquellos que estén relacionados con la morfología del útero y con algunos procesos quirúrgicos, como por ejemplo la cesárea previa, que va a ser un factor de riesgo predisponente a que se desprenda la placenta por este daño, esa incisión que se realizó en el miometro y en la musculatura uterina previamente. Otro, pues pueden ser los miomas uterinos, un intervalo intergenésico corto, antecedentes de placenta previa, esto es también muy importante, porque un alto índice de pacientes que tienen esta placenta previa también van a desarrollar un desprendimiento de placenta. Otro, pues es en sí mismo el desprendimiento de placenta. Otro, la rotura prematura de membranas y defectos uterinos, como por ejemplo un útero bicorne. Dentro de los placentarios está una reducción de oxígeno,
útero placentario, un embarazo gemelar, una eritroblastosis y un cordón umbilical, corto. Y dentro de los maternos, como les mencioné hace rato, un traumatismo abdominal en el cual pues puede que, no sé, que la paciente tenga un accidente automovilístico o sufra de violencia de género, y estas fuerzas que impacten contra el abdomen, contra el útero de la paciente, puede provocar una fuerza de cizallamiento que cause este desprendimiento de la placenta del útero. Otro, pues también es la hipertensión, ya sea que mamá haya sido hipertensa, tenga hipertensión crónica previa a su embarazo, o por el mismo estado fisiológico de la gestación tenga hipertensión. Otro factor de riesgo es la multiparidad, otro puede ser la edad, que sea una paciente menor a 20 años, pues está relacionado con un estrato socioeconómico bajo o deficiente en cuanto a, puede que tenga una mala alimentación, y con esto pues que tenga desnutrición, el cual pues también es un factor de riesgo para que se desarrolle este desprendimiento de placenta. Y otro pues es que las pacientes tengan un embarazo cuando ya superan los 35 años de vida. Esto por factores también de reducción del aporte de oxígeno uteroplacentario ya en este tipo de pacientes. Otro importante pues es el tabaquismo, la cocaína, la diabetes mellitus y la desnutrición. Asimismo pues podemos clasificarlos como los cuadritos que les puse abajo en agudos. Por ejemplo, aquí entraría ese traumatismo abdominal. En crónicos entrarían la hipertensión, en obstétricos, en los defectos uterinos, en sociodemográficos. Aquí también encontré que están más predispuestas a sufrir esta patología las mujeres de raza negra. Y los hábitos maternos, pues lo que les mencionaba, lo de la desnutrición y las toxicomanías. La siguiente, por favor. Ok, es importante entender la fisiopatología de este desprendimiento de placenta para poder entender también la clínica y el tratamiento que se le va a dar a la paciente. Como en primera instancia, pues tenemos que va a ocurrir un daño en el endotelio, principalmente de las arterias uteroplacentarias. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir por ejemplo, las venas uteroplacentarias o en las arterias fetoplacentarias, sino que es más común que ocurra a nivel de estas arterias uteroplacentarias. Esta lesión va a generar que haya una hemorragia deciduo-basal en la cara materna de la placenta, lo cual pues va a generar también un hematoma decidual que va a ser como el causante de que se vaya disecando en la placenta de su sitio de inserción. Vamos a tener que puede ser producto de una hemorragia externa, bueno, que la hemorragia sea una hemorragia externa, perdón, que pues va a representar hasta el 80%. Y esta hemorragia externa es este es el tipo de hemorragia que nos va a dar la traducción clínica de un sangrado vaginal en estas pacientes. Y cuando es una hemorragia oculta, pues no se ha disecado por completo como para llegar a presentar sangrado a la paciente, a que la sangre llegue hasta el canal cervical y hasta la vagina, es decir, la paciente pues no va a tener sangrado, pero es importante que se diagnostique a tiempo porque de todas maneras pone en riesgo la vida de bebé y la vida de mamá, porque en el momento en el que esta área de placenta que está desprendida ya no va a funcionar de manera correcta para realizar el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes. Y como podríamos inferir, pues aquí hay algo importante, porque entre más porción de la placenta sea la que está siendo desprendida, va a representar mayor riesgo tanto para el bebé como para la mamá. Cuando hay un área considerable de desprendimiento, se va a llegar a una hipoxia fetal, lo cual pues nos va a provocar sufrimiento fetal también. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, aquí tenemos un esquema de los mecanismos fisiopatológicos que van a llevar a esta hipoxia fetal. Tenemos que van a ser principalmente 4. Esta interrupción del intercambio gaseoso materno-fetal debido al área de desprendimiento de placenta que ya no está siendo funcional, ¿ok? Entonces este sería el primero.
El segundo sería que la lesión vascular de la adhesiva placentaria que está causando la hemorragia, sabemos que cuando hay un daño vascular va a haber cierta producción de sustancias vasoactivas. En este caso, pues va a ser la endotelina 1 y el tromboxano A2. Estos, como sabemos, pues son agentes vasoconstrictores. En el momento en el que están causando esta vasoconstricción también de la vasculatura deciduoplacentaria, pues van a llevar a la hipoxia fetal. El otro es la hipertonía uterina. Esto también provocado por esta extravasación, por todo este proceso que se está llevando a cabo, va a afectar también a miometrio y con esto la compresión de los vasos miometriales, lo que nos va a llevar a su vez también a promover la hipoxia fetal que ya está habiendo. Si la hemorragia no se controla y, por ejemplo, que sea una hemorragia oculta, no se diagnostica, puede llevar a que mamá entre en un shock hipovolémico y, pues, por obvias razones, también va a afectar a bebé. ¿Le das a la de atrás, por favor? Ok, aquí en el punto 2 tenemos que esta misma hipertonía y esta dinámica uterina aumentada que mencionábamos hace un rato va a ser la causante de que esté habiendo dolor abdominal. Le das a la que sigue, por favor, y a la que sigue. Ok, aquí está el 2. Para que haya la traducción clínica como dolor abdominal, tenemos dos principales mecanismos. Esta extravasación e infiltración sanguínea miometrial que van a estar afectando pues, al miometrio, que va a causar dolor abdominal y esta restricción en el aporte de oxígeno. Y vamos a tener una característica macroscópica en el útero, que es el útero de Covelair, que es como este útero que tengo aquí en una imagen inferior izquierda, que es este útero como con coloración negruzca, azulada, producto de esa misma extravasación y de la infiltración sanguínea. Ese es exactamente. Y asimismo, cuando tenemos una lesión vascular deciduoplacentaria, como ya vimos, va a contribuir a la hipoxia fetal, fue lo que vimos hace un rato. Pero pues no se queda ahí, también va a haber síntesis de prostaglandinas, que a su vez pues van a aumentar la hipertonía y la dinámica uterina, provocándole a mamá dolor abdominal. También ahí en medio pues tenemos que algunos elementos como la trombina van a estar aumentados y también la progesterona va a estar disminuida. Esto pues es normal hasta cierto punto o fisiológico cuando hay un parto, cuando el parto es fisiológico, cuando el parto es normal. Pero como esto se está dando antes de tiempo, también va a haber, las pacientes van a tener contracciones no fisiológicas, lo cual pues también se va a estar traduciendo como dolor abdominal. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. La clínica va a estar relacionada con qué tanta placenta está desprendida. Pero si queremos como decir los signos y los síntomas específicos así de libro, pues sería el dolor abdominal, la hipertonía uterina, su dinámica aumentada del útero, el sangrado vaginal y las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Pero pues esto va a variar dependiendo, como les dije, de qué tanta placenta es la que está desprendida. Sin embargo, pues aquí les resumí los síntomas que son más habituales, como la hemorragia vaginal, hasta en un 70% puede estar presente. Esto va a ser de intensidad variable, ¿ok? El dolor abdominal, sí va a ser un dolor brusco, va a ser un dolor intenso, que va a estar presente hasta en un 51% de las pacientes. Otro es sangre en líquido amniótico, hasta en un 50%. Las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal también es muy habitual que esté presente, hasta en un 70%. Y va a haber un porcentaje mínimo, hasta el 19% de pacientes que pues no va a haber hemorragia y no van a tener dolor abdominal. Se les va a diagnosticarnos en un chequeo habitual de su gestación, se les va a encontrar que tienen desprendimiento de placenta, pero pues la paciente va a estar prácticamente asintomática. La siguiente, por favor. Ok, como les mencionaba, pues su sintomatología va a estar en función principalmente de dos cosas, del grado de desprendimiento, es decir, si fue un desprendimiento total o un desprendimiento parcial, y
Otro punto importante es de que si esta hemorragia y ese desprendimiento fue en una zona marginal o en una zona central de la placenta. Cuando la placenta está desprendida en una zona marginal, es común que los vasos que hayan sido afectados sean los vasos venosos, lo cual vamos a tener en una traducción clínica como un sangrado intermitente, oligohidramios y retraso del crecimiento fetal. ¿Esto por qué? Porque pues está habiendo una restricción en cuanto a nutrientes y en cuanto a oxígeno, y el retraso de bebé va a estar enlentecido. Si el desprendimiento y el sangrado son provenientes de un área central de la placenta, lo más común es que los vasos que estén afectados sean los arteriales, y nos va a dar como resultado una traducción clínica basada en un sangrado grave, en una probable coagulación intravascular diseminada. Esto es súper importante porque va a ser la principal causa de complicaciones para mamá y anomalías en la frecuencia cardíaca fetal. La siguiente, por favor. Ok, vamos con la clasificación de Page, es una de las más utilizadas, y nos va a dividir este desprendimiento de placenta en 4 grados, en 4 grados, perdón. El grado 0 sería el grado asintomático y mamá pues no tiene dolor, no tiene sangrado, y la parte de la placenta que está desprendida va a ser menos de 1/6 de esta superficie placentaria. Entonces, la única traducción clínica que había aquí sería a lo mejor el retraso del desarrollo de bebé. En el grado 1, que es el grado leve, la metrorragia va a ser variable, pero no va a haber otros síntomas o van a ser muy, muy ligeros. Y el porcentaje de placenta que está desprendido es menos del 30%. En el grado 2 y el grado 3, que ya son los más, el moderado y el severo, ya aquí vamos a encontrar la presentación clínica tal cual. En el grado 2 tenemos que bebé va a estar vivo, pero mamá va a estar con un dolor abdominal fuerte, puede que haya hemorragia oculta o que haya hemorragia vaginal. Es común que este grado evolucione a grado 3, y la superficie placentaria que está desprendida corresponde del 30 al 50%. En el grado 3 o en el grado severo ya hablamos de un desprendimiento total que va desde el 90 hasta el 100% de la superficie de la placenta. La sintomatología es con un comienzo brusco, hay hemorragia vaginal, el dolor abdominal que presenta mamá también es severo, puede llevar a un shock hipovolémico materno y a la muerte fetal. La siguiente, por favor. Aquí les puse este cuadro para que en cuanto a toda la sintomatología pues establezca una diferencia. Vemos que en el grado 0 pues prácticamente todo está nulo, no hay pérdida del bienestar fetal, todo está normal, ¿ok? En el grado 1, que como vemos hasta la parte de abajo, en frecuencia es el más común, y aquí pues hay que nos habla de que la pérdida del bienestar fetal va a ser rara o leve. En el grado 2 ya hablamos que va a haber una metrorragia intensa, y en el grado 3 pues muy intensa. En el grado 2 ya va a haber en cuanto al tono uterino una hipertonía, y en el grado 3 hay tetania uterina. Es por esta razón que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con trabajo de parto. También lo vamos a checar más adelante. El shock hipovolémico materno en el grado 2 es leve y en el grado 3 es grave. Y aquí algo súper importante también es que en el grado 3 pues ya hay riesgo de coagulación intravascular diseminada, que como les mencionaba pues es algo muy riesgoso para mamá porque puede afectar a otros órganos que pues no están relacionados tal cual con su gestación. Y este signo clínico del útero de Cuvelier pertenece al grado 3. La siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico va a ser meramente clínico. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a los signos y los síntomas que presenta mamá, y por medio de una cardiotocografía estar pendientes de la dinámica uterina y de la frecuencia cardíaca fetal. En estos casos es usual que bebé tenga una bradicardia. La frecuencia cardíaca fetal normal es de 120-60. Entonces, cuando es menor a 120, pues ya se está hablando de que bebé tiene una bradicardia, ¿ok? Lo mismo, pues va a provocar que bebé tenga una acidemia.
Aquí algo muy importante de mencionar es de que antes de hacer el tacto para medir la dilatación del útero, del cuello uterino, se tiene que establecer el diagnóstico diferencial con placenta previa, porque como vimos la clase pasada, si nosotros realizamos este tacto, pues corremos el riesgo de agravar el cuadro de placenta previa, el cuadro clínico de placenta previa. Entonces es importante que antes de realizar la medición se establezca el diagnóstico diferencial y nos aseguremos de que no se trata de placenta previa. En cuanto a la exploración física, también la palpación abdominal va a ser extremadamente dolorosa para mamá. Esto ya nos debe de dar una diferenciación entre placenta previa y desprendimiento de placenta, porque como vimos, placenta previa, las mamás están prácticamente asintomáticas en cuanto a dolor. También podemos verificar el diagnóstico con algunos estudios complementarios, como puede ser la ecografía y la resonancia magnética, pero pues lo más habitual es de que se realice una ecografía por la facilidad que hay en cuanto a este estudio. Y en cuanto a pruebas de laboratorio, se pide una hematología completa y gases arteriales. En un inicio, cuando apenas están comenzando los síntomas, pues puede que estos parámetros estén normales, pero cuando ya hay una hemodilución provocada por esta hemorragia que está viendo, y más si es profusa, va a haber un descenso en el hematocrito. Se ha encontrado también que puede haber ligera leucocitosis en estas pacientes, y algo súper importante aquí es el fibrinógeno. Una mujer que está en estado gestante ya casi a término, sus niveles de fibrinógeno van desde los 450 hasta los 600 en cuanto a este parámetro. En estas pacientes, por el mismo problema que están teniendo, el fibrinógeno va a estar en plasma hasta menos de 150 miligramos por decilitro. ¿De qué nos está hablando esto? Pues de que mamá está en un estado protrombótico y de hipercoagulabilidad. Esto es lo que nos va a dar el inicio o el principio para las complicaciones, como son la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que se formen microtrombos que obstruyan algunas arterias menores y haya pues daño a otro órgano blanco. La siguiente, por favor. Y otro muy común es la plaquetopenia, por lo mismo, porque hay un estado de hipercoagulabilidad. Aquí les puse una tablita con algunos criterios ecocardiográficos para el diagnóstico de desprendimiento de placenta. Es importante aquí que nosotros sepamos interpretar esta ecografía para poder dar un diagnóstico correcto, porque le das a la siguiente, por favor. Creo que la otra se ve mejor. Ok, aquí tenemos marcada con la letra A en un estado normal, ¿ok? Y en el B tenemos el estado anormal. El B es la paciente que tiene desprendimiento de placenta. Como podemos ver en la imagen A, esta zona P hiperecoica corresponde a la placenta. Y más arribita vemos una zona ligeramente hipoecoica, que esto es completamente normal. Entonces no vamos a ir diagnosticando por ahí a cada paciente a la que le veamos esta zona hipoecoica como una paciente con desprendimiento de placenta. Hay que saber diferenciar, porque por ejemplo aquí en la imagen B vemos con F, marcado con F, a bebé, con P a esta placenta, incluso ya se ve como un poco deformada, no se le observan bien sus límites. Y en la zona A, que ya está muy hipoecoica, esta es la zona donde ya se encuentra la hemorragia y donde está el hematoma. ¿Ok? Sí, logran observar esa diferencia que es bastante contundente. La siguiente, por favor. Y aquí son algunas imágenes macroscópicas relacionadas con cómo se ve ya, por ejemplo, la que está aquí del lado derecho. Es otra vez un útero de Cowballer. Vemos esa apariencia como negruzca, medio azulada, producto de la extravasación sanguínea. En la imagen que está del lado izquierdo, arriba, en azul, podemos observar la cara fetal de la placenta y como en la zona de abajo, una zona como negruzca, que corresponde al hematoma. Y como podemos ver, pues está del lado de la cara materna.
Y en la imagen que está abajo, vemos esta zona que está prácticamente negra, que fue la porción en la que hubo este desprendimiento de placenta. Ya es una placenta que no va a ser funcional, que no va a ayudar a bebé a obtener nutrientes ni oxígeno de mamá. La siguiente, por favor. Ok, aquí les volví a poner esta tabla que también les había presentado mi compañero en la clase pasada, porque es súper importante que sepamos establecer este diagnóstico diferencial. Yo diría que es más importante, el punto más importante va a ser en cuanto al dolor abdominal, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí que tenemos, en cuanto al comienzo de la sintomatología, en placenta previa es un comienzo insidioso, en cuanto al el desprendimiento de placenta, el comienzo va a ser brusco, principalmente en grados 2 y grados 3 de Page. En cuanto a la hemorragia, en placenta previa es una hemorragia roja, intermitente, que progresa a ser más abundante. Y en el caso del desprendimiento de placenta es oscura y con coágulos al principio. Pero aquí en desprendimiento de placenta es importante que nosotros no nos dejemos llevar, porque si la paciente no está sangrando, entonces no está grave. No, porque como les mencioné, puede que la paciente tenga una hemorragia oculta y es importante que se le diagnostique para que no vaya a tener más complicaciones, a pesar de que no la vemos ahí con la entrepierna llena de sangre, ¿ok? En cuanto al estado general, en placenta previa sí vemos que va a estar en relación con la hemorragia, y el desprendimiento de placenta, lo que les decía hace un momento, puede ser más grave de lo que nos está indicando esa hemorragia. Los síntomas, en placenta previa no va a haber dolor, y en desprendimiento de placenta el dolor va a ser de intensidad variable. En cuanto a la exploración, en placenta previa nosotros vamos a observar a la palpación que el útero está blandito, que está en presentación alta, por ejemplo, y son frecuentes las anomalías de presentación. En cambio, en desprendimiento de placenta vamos a encontrar un útero duro, con una presentación fija en la pelvis. El bienestar fetal en placenta previa, como veíamos, pues casi siempre va a estar bien. Y en el desprendimiento de placenta puede haber una rápida pérdida del bienestar fetal por esta hipoxia y por este sufrimiento fetal que se está provocando por el desprendimiento. En cuanto al trabajo de parto, las contracciones son normales y aumenta con ellas la hemorragia. Y en el desprendimiento de placenta hay hipertonía uterina y disminución de la hemorragia. Algunos otros diagnósticos diferenciales de importancia, pues es el que les mencionaba hace un rato, de trabajo de parto, principalmente en las pacientes gestantes que ya están casi a término. Otro sería la rotura uterina y rotura de vasos previos. La siguiente, por favor. Pero pues no únicamente tenemos que establecer diagnóstico con patologías obstétricas, sino también con algunas ginecológicas, como puede ser una patología cervical, alguna patología uterina o alguna patología vaginal, como por ejemplo los pólipos, una inflamación, una infección, y por ejemplo también una enfermedad trofoblástica. La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones para bebé pues van a depender del grado de separación de la placenta y la edad gestacional del episodio, porque pues no va a ser lo mismo que este desprendimiento se lleve a cabo ya casi a término de la gestación, donde el bebé ya está prácticamente desarrollado por completo, a que sí se desarrolla a las 20 semanas de gestación, ¿ok? Entonces, es importante esto porque si bebé nace prematuro, pues va a necesitar de otro tipo de soporte. Y pues lo más fatalista, lo más trágico sería pues la muerte fetal por asfixia y por hipoxemia. En cuanto a mamá, también sus complicaciones van a depender de qué tanta parte de esta superficie placentaria materna se desprendió, también la hemorragia, y si mamá tiene antecedentes de coagulopatías. Aquí los más habituales dentro de las complicaciones para mamá pues van a ser el shock hipovolémico y la insuficiencia renal aguda. En cuanto al shock hipovolémico, pues hablamos de que va a ser provocado por esta hemorragia, más aún si es una hemorragia profusa.
¿ok? Entonces aquí ya nos vamos un poco más en cuanto al tratamiento, que está relacionado con que nosotros tenemos que estar dando fluidoterapia y transfusiones para evitar este shock hipovolémico a mamá. Y en cuanto a la insuficiencia renal aguda, es provocado por lo que les mencionaba hace un rato de la coagulación intravascular diseminada. Al estar mamá en este estado protrombótico y de hipercoagulabilidad, pues puede que forme un microtrombo que obstruya alguna arteria y que afecte, por ejemplo, al riñón. El riñón es uno de los que más habitualmente se van a afectar, pero no va a ser el único. Otros pueden ser, por ejemplo, el hígado o la glándula pituitaria o la hipófisis. En el caso de la insuficiencia renal aguda, pues va a ser provocado por una necrosis cortical bilateral, por obstrucción, por esta isquemia que podría llegar a provocar un microtrombo y que si no se trata con una diálisis a la mamá, pues puede llegar a morir por uremia hasta 7 a 8 días después. O sea, ya ni siquiera sería por tal cual por el desprendimiento de placenta, sino por esta insuficiencia renal aguda que se provocó por la coagulación intravascular diseminada. Esto nos vamos otra vez un poquito hacia tratamiento. Hay que realizar un vaciado uterino de urgencia porque lo que está provocando este estado de hipercoagulabilidad pues son sustancias que provienen de placenta. Si nosotros retiramos esa placenta, si vaciamos útero, se va a romper ese círculo de retroalimentación positiva y se va a evitar que haya esta coagulación intravascular diseminada y pues disminuimos el riesgo de complicaciones para mamá. De ahí la importancia que se haga un vaciamiento uterino rápido. La siguiente, por favor. Ok, el tratamiento va a estar basado en principalmente 5 puntos, que son los que están aquí del lado izquierdo. En prevenir el shock materno, en prevenir la anemia, en prevenir lo que hablábamos hace un rato de la coagulación intravascular diseminada, en mantener la hemoglobina con niveles mayores de 10 gramos sobre decilitro y mantener el hematocrito arriba de 30%. Cuando llega esta paciente... Perdón, es que el doctor acaba de mandar mensaje. Ajá. Creo que se salió porque se le descargó la compu. Ok, gracias. Como les mencionaba, el tratamiento va a estar basado principalmente en estas 5 cosas que les puse aquí al lado izquierdo, en prevenir el shock materno, en prevenir la anemia que pudiera presentarse por la hemorragia, en prevenir la coagulación intravascular diseminada, en mantener la hemoglobina por arriba de 10 gramos sobre decilitro y el hematocrito que sea mayor al 30%. Entonces, si nos llega la paciente con toda la clínica correspondiente a desprendimiento de placenta, lo que se tiene que hacer pues es evidentemente ingresarla a un ingreso hospitalario, revisar sus constantes vitales constantemente, establecer accesos intravenosos de 2 vías y estar haciendo un monitoreo hematológico constante. Con estos accesos, pues hacer una reposición volémica, de ser caso, pues una transfusión sanguínea también y pues estar revisando el estado de bebé con una cardiotocografía, y una ecografía. La siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos 2 escenarios principales. Uno, y el que es el primero, que se los dividí en 3 posibilidades, en el cual va a haber un desprendimiento de placenta, pero bebé va a seguir vivo. El primer punto es de que si hubo un desprendimiento de placenta, que nosotros lo hemos diagnosticado por un hallazgo ecocardiográfico incidental,
y no hay compromiso materno-fetal. Entonces, lo que se tiene que realizar pues es una historia clínica completa para evaluar las causas y los factores de riesgo que propiciaron este desprendimiento de placenta. Evidentemente, si mamá viene asintomática y no hay compromiso materno-fetal, estamos hablando de que dentro de la clasificación de Page puede ser un grado 0 o un grado 1, porque pues no está viendo esta sintomatología característica de grado 2, grado 3, que ya ponen en riesgo vida de mamá y vida de bebé. En estos casos, pues se debe de realizar un control ecocardiográfico cada 12 o 24 horas y posteriormente cada semana para pues estar vigilando la madurez fetal y la progresión del hematoma. Si este hematoma está progresando, entonces pasamos al siguiente punto, que pues ya sería un tratamiento más completo, por decirlo de alguna manera, que básicamente se resume en el vaciamiento uterino, en terminar la gestación. En cuanto a si mamá, igual se dio este desprendimiento de placenta, pero pues ya la gestación estaba a término o casi a término, lo que está indicado es el parto. La cuestión aquí es que se tiene que hacer una correcta elección entre si se va a hacer un parto vía vaginal o un parto por cesárea, o si va a ser cesárea. Ok, esto va a depender del estado de mamá y del estado de bebé. Y si hay un desprendimiento de placenta en el cual ya hay un compromiso materno-fetal, entonces lo que se realiza va a ser una cesárea de urgencia por las razones que les mencionaba hace un rato, para evitar este sangrado profuso que está habiendo con mamá y el riesgo de muerte de bebé y el riesgo también de que haya un estado de coagulación intravascular diseminado. El siguiente, por favor. Aquí están algunos puntos que se tienen que considerar para la elección de la vía del parto. Por ejemplo, tenemos que si la elección del parto va a ser vía vaginal, si mamá está estable, si la cardiotocografía nos arroja resultados que nos hablan de que bebé está bien, si la hemorragia vaginal no es excesiva, si existe un buen pronóstico del parto y el trabajo de parto no va a durar más de 6 horas. También si bebé pues ya lamentablemente ha fallecido, la vía de elección principal pues va a ser un parto vaginal para realizar este vaciado del útero. En cuanto a la cesárea, se va a preferir si existe una hemorragia importante con riesgo vital, si existen ya datos de que ocurrió la coagulación intravascular diseminada, si mamá ya tiene insuficiencia renal aguda, también si fracasa la prueba de parto, si aparece una hipertonía uterina excesiva, si aparecen datos de la pérdida del bienestar fetal o si hay presentación anómala con feto vivo. La siguiente, por favor. Y al otro escenario hablamos de que lamentablemente pues bebé ha fallecido con este desprendimiento de placenta. Entonces lo que se va a realizar pues en cuanto al tratamiento va a estar basado en evitar o disminuir la morbilidad materna. Lo que se va a elegir en este caso es el parto vía vaginal. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede escoger cesárea? Por estas alteraciones de coagulación que ya, si bebé murió, pues significa que ambos estuvieron en riesgo. Entonces, el realizar una cesárea pues va a representar un mayor riesgo de hemorragia, dado que se va a generar una mayor superficie sangrante y esto ya es lo que se pretende evitar, que mamá entre en un shock hipovolémico. Por lo tanto, pues se va a preferir un parto vía vaginal con una amniotomía y una infusión oxitocínica para aumentar el trabajo, para inducir el trabajo de parto, perdón, para que el parto se realice por vía vaginal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse este cuadro también para que ustedes lo chequen ya con más detalle, pero por ejemplo, nos menciona aquí que si en caso de que se realice cesárea, pues se incluiría una hemostasia muy cuidadosa y se preferiría una laparotomía media infraumbilical a la incisión PFA Nestiel, o sea, ya son cosas más de especialidad, pero pues sí lo único que hay que tener en cuenta aquí es que si bebé ha muerto, lo que se realiza pues es un parto vía vaginal y si se va a optar por cesárea, pues se tiene que tener
un cuidado muy exhaustivo en cuanto a la hemostasia para evitar otro tipo de complicaciones. Perdón. La siguiente, por favor. Y esa es mi bibliografía y gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas con el tema del lucero? ¿Todo claro? Yo tengo una duda. ¿Sí? Ajá. Cuando comentaron al principio del sinónimo de desprendimiento de placenta como sinónimo a la apoplejía uteroplacentaria, yo encontré que supuestamente más bien que el útero de Cuvelier es sinónimo de apoplejía y uteroplacentaria, ¿no? No son lo mismo. Útero de Cuvier es una complicación de desprendimiento. Que supuestamente es la... Útero de Cuvier no es sinónimo de desprendimiento placentario. Útero de Cuvier sucede en muchas situaciones, pero es una complicación de desprendimiento placentario. Se puede... Ajá, es que lo que pasa es que encontré que apoplejía uteroplacentaria es sinónimo de útero de Cuvelier. Entonces, por lo tanto, ahí me queda la duda. Entonces, apoplejía uteroplacentaria no es sinónimo de desprendimiento de placenta. No, sí. Ahorita vamos a aclarar. Es desprendimiento de desprendimiento placentario. Hay muchos sobrenombres, pero no se confundan. Desprendimiento placentario, una de las complicaciones es útero de Cuvier. ¿Va? Entonces, Okay. Apoplejía, realmente te voy a ser honesto, no utilizamos muchas veces ese término, o sea, honestamente. No sé, si tú vas a un hospital y tiene apoplejía, ¿cómo dijiste? Apoplejía uteroplacentaria. No, se te van a quedar viendo así como, pues, ¿qué onda, no? Es algo cultural, es algo de, ¿cómo te diré? Algo de cultura general, pero no. Los términos que más frecuentemente utilizamos, desprendimiento placentario y útero de Cuvier como su complicación. ¿Ah? Pero ahorita no se enreden mucho, o sea, por eso, honestamente, nadie utiliza esos términos. ¿Va? Okay. Ahorita vamos a aclarar. Pero sí, en conclusión, ahorita no nos confundemos con los términos habituales que utilizamos, desprendimiento placentario y útero de Cuvier, ¿va? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Doctor, tengo una duda en cuanto a la vía de parto para elegir. Ajá. En caso de que feto siga vivo, nos mencionaban varios parámetros, pero yo encontré que siempre hay que elegir cesárea, a excepción de cuando el feto efectivamente ya perdió la vida. ¿Esto es correcto o si se optan por...? No se escucha que si ya se murió el bebito, Ajá. es parto. Exacto. Ajá. Y si no sigue siempre, vivo. No siempre. Ok. O sea, a ver. Sí, porque en el tema anterior, que habíamos visto placenta previa, quedó congelado. Creo que se cortó, ¿verdad? Sí, se fue. Sí. No, de repente como que se fue. Sí. O sea, tú me preguntas que si el bebé fallece, tiene que ser automáticamente parto. No exactamente. Preguntaba si efectivamente siempre que tenemos un desprendimiento placentario y feto está vivo, ¿se opta por cesárea? Sí, siempre. Okay. No hay duda. Listo. ¿No hay más dudas? Ok, para aclarar los puntos. Nada más una, perdón. Dime. Ahorita cuando comentaron lo del CID como complicación, ese se da siempre y cuando exista un hematoma retroplacentario o incluso sí, o incluso aunque no exista puede dar CID. Aunque a veces no exista, puede haber CIB, pero por lo regular debe de haber CIB. O sea, no te puede. Por lo regular hay, pero un hematoma. O sea, por lo regular tiene que haber.
Después del útero de Cuvier o apoplejía uterina, sigue luego la coagulación intravascular diseminada en orden cronológico habitual. Ah, ¿Sí? ok. ¿Esa Sí, era la sí, pregunta? sí. Sí, es que también con lo que respecta al desprendimiento de placenta, bueno, es que lo entendí yo así donde lo leí. Cuando hay un desprendimiento de placenta, Ajá. provoca sangrado. Supuestamente ese sangrado te lleva a producir, bueno, a perder factores de coagulación, produce una hipofibrinogenemia y eso mismo hace que pues obviamente tus tiempos de coagulación ¿cómo se llama? Se Se prolonga. alarguen, ajá, exactamente, y por lo tanto no podría dar una CID, precisamente tienen los tiempos prolongados. Entonces por eso mi duda era que si solamente cuando existe el ¿Cómo? hematoma, Si hay consumo, no puede dar CID, coagulación intravascular diseminada. ajá, ¿Qué entiendes por coagulación intravascular diseminada? pues es un estado como de hipercoagulabilidad, ¿no? Ok, sí, pero clínicamente, ¿qué le pasa a la paciente? Pues sería la formación de coágulos, ¿no? Y obviamente pues fue una trombosis o tromboembolia, entonces se complica o algo. No, bueno, ahorita vamos a aclarar. No, la coagulación intravascular diseminada es que se consumen los factores de coagulación, ¿ok? Tanto se consumen porque se hacen trombos, que ya después ya no hay nada y la paciente empieza a sangrar. De donde está el punzocado, donde está canalizada, empieza a sangrar. Eso es coagulación intravascular. Yo entiendo que tú dices coagulación, pues es que está coagulando adentro y hace muchos trombos. Eso es verdad, o sea, se hacen muchos trombos, pero la manifestación clínica no es que tenga trombosis, sino que empieza a sangrar. La paciente sangra, no paras el sangrado. Eso es la manifestación clínica de coagulación intravascular. Y no para el sangrado porque precisamente tú lo dijiste correctamente. Tú resumiste toda la fisiopatología, correcto, o sea, lo resumiste correcto, precisamente se prolongan tanto los tiempos que ya no, ¿por qué? Porque se consumió todo. Ya cuando se consumió todo, esa es la coagulación intravascular diseminada. Por eso se llama, es algo paradójico, ¿no? Porque tú dices coagulación intravascular, no, porque se consumen todos los factores de coagulación que precisamente ya no tiene nada que empieza a sangrar a la paciente. Ah, ok, bueno, gracias. Pero tú lo dijiste claro, fue el resumen. Así, todo lo que tú me dijiste es el resumen y llega a prolongación de tiempo. Cuando se prolongan los tiempos, ya está la paciente en coagulación intravascular, ya está en un CID. ¿Va? Sale, gracias. Sí. Bueno, desprendimiento placentario. Nada más ponme en la gráfica donde estaba el hematoma para irnos. La clase estuvo muy bien detallada. Sin embargo, vamos a esa de los bebitos, esa, ¿ok? El desprendimiento placentario. El desprendimiento placentario, definición, simplemente por algún motivo se desprende una parte de la placenta. Este es el útero, ¿ok? Hagan de cuenta. Aquí está la placenta. Se desprende una parte de la placenta. Lo primero que hace el útero es contraerse. Lo primero, ante un desprendimiento, sea parto, sea cesárea, lo que sea, se desprende la placenta. En automático, lo que hace la placenta, el útero, es contraerse. ¿Y esto por qué lo hace? Pues imagínense, en un parto natural o una cesárea, cuando quitamos la placenta, el útero lo siguiente es contraerse. ¿Para que se contraigan? Las fibras musculares se contraen y estrangulan las arterias y los vasos para hacer la hemostasia. ¿Ok? Eso es lo normal. Sea parto, sea cesárea, sea un legrado, sea un aborto, lo primero que hace el útero es contraerse, las fibras musculares se contraen y estrangulan los vasos para que exista una hemostasia y la paciente pare de sangrar. ¿Va? En un desprendimiento placentario hay, como su nombre lo dice, un desprendimiento de la porción de la placenta. ¿Ok? Esta puede ser total, puede ser parcial, ¿ok? Como la quieran clasificar. Por algún motivo se desprende. La causa más frecuente de desprendimiento placentario son dos. O es un traumatismo o es por preeclampsia. No hay más. Bueno, puede haber otras situaciones, pero lo más común es o es un accidente, un choque, un traumatismo o por preeclampsia.
Esos son los dos motivos por lo cual una paciente cursa con desprendimiento placentario. La clínica, ¿ok?, va a estar dada dependiendo del porcentaje de desprendimiento placentario. Si es un 5%, es muy mínima la clínica. Si es un 30%, apenas nos va a dar. Si es un total, la clínica va a ser devastadora. ¿Ok? El diagnóstico es 100% clínico. Nos regresamos una antes, por favor. ¿Dónde está tus manifestaciones? El diagnóstico es 100% clínica. La clínica, lo número uno, son tres principales signos que debemos de tener en cuenta para sospechar desprendimiento placentario. Primero es el sangrado transvaginal. Segundo es el dolor abdominal que tiene la paciente. ¿Okay? La irritabilidad uterina que tiene la paciente. Recuerden que placenta previa, la paciente está sangrando, pero no tiene ninguna manifestación clínica. Aquí tiene sangrado, pero hay mucho dolor. El dolor puede ser variable y va a ser variable de acuerdo a la cantidad o al porcentaje de desprendimiento que tenga la paciente. ¿Ok? A veces puede ser tan vago y el sangrado también puede ser tan vago. ¿Ok? Sin embargo, un tip o algo es que a veces cuando palpamos el útero, ¿ok?, la paciente refiere dolor y sentimos hipertonía uterina, es decir, este útero está duro. ¿Y por qué? Vean mi mano, hagan de cuenta que esta es la pared del útero, esta es la placenta. Cuando se desprende una porción, el útero quiere contraerse, pero no puede porque adentro tiene bebé. Hagan el intento ustedes y agarren una pelota de béisbol, lo que es de plástico, lo que sea, y mantengan cerrada el puño como si quisieran romper esa pelota. ¿Qué va a pasar en 1 minuto? Probablemente nada. En 5 minutos, ¿cómo van a sentir la mano? Adormecida y dolorosa y morada por la congestión venosa, ¿verdad? Lo mismo sucede con el útero. El útero lo que primero que es contraer, porque el reflejo es parar el sangrado. No lo puede. Tiene un bebé adentro, tiene placenta. Se queda hipertónico. Por eso hay hipertonía uterina. Por eso uno de los signos es tetania uterina. Está queriendo eso, esa hipoxia del útero de quererse contraer es lo que va a manifestar dolor. Si el porcentaje es pequeño, el sangrado va a ser pequeño y la manifestación clínica va a ser pequeña. Cuando es un 30%, por lo regular ya nos da unas manifestaciones más vivas, ¿ok? En algunos casos se nos pasa, el sangrado es tan escaso, tiene un dolor vago, ¿ok?, que pensamos que es amenaza de parto pretérmino, la internamos, ¿ok? Y conforme como va avanzando, puede avanzar el desprendimiento en la gran mayoría de las veces, pues empezamos a ver alteraciones en la monitorización fetal. Entramos, hacemos cesárea por una PCS no reactiva, es decir, estábamos monitorizando a bebé y vemos que había desprendimiento placentario. Así nos ha pasado. ¿Por qué? Porque la manifestación no es muy clara. La manifestación típica de un desprendimiento placentario es la paciente que llega al servicio de urgencias sangrando, que tiene un dolor, ¿okay?, uterino, tiene hipertonía uterina y por lo regular, si no fue por un accidente, la paciente viene preeclámptica, viene con hipertensión. Esa es la manifestación clínica de una paciente con desprendimiento placentario. Hacemos el ultrasonido. En el ultrasonido no vemos muchas cosas, no vemos ese signo. En muy raros casos vemos. ¿Cuándo los vemos? Cuando el desprendimiento es más del 50% prácticamente. ¿Ok? Tiene que ser un desprendimiento bárbaro para poder ver. Por lo regular, la paciente viene hipertensa, viene con sangrado, trae hipertonía uterina, ¿ok? A la palpación hay dolor, ¿ok? Entonces, esas pacientes, pues automáticamente las pasamos a cesárea, ni siquiera le hacemos el ultrasonido.
¿Ok? Ni siquiera la pasamos al ultrasonido, la pasamos directamente a quirófano. No le damos trabajo de nada. ¿Ok? Pasa directamente a quirófano. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Si no actuamos en ese momento, se va a complicar con útero de Cuvier. Si no actuamos y ya hay útero de Cuvier, ya no se puede contraer el útero. A la hora de hacer la cesárea, ese útero está muy fibroso, se desgarra y tenemos que terminar a veces en histerectomía obstétrica, porque ya ese útero ya no tiene tono. Y si nos tardamos más, la paciente puede llegar a coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Esa es la manifestación clínica. En tratamiento, por favor. La otra, siguiente. Eso, ahí. Ese, por ejemplo, es un útero, regrésala, ese es un útero de Cuvier. Ahí puede ser que se tardaron en hacer la cesárea o llega la paciente sangrando y todo, ya llega de 5 o 4 horas que estaba en su casa. Ese es un, regrésala, por favor, tu diapositiva. Ese es un útero de Cuvier. Y ese es ahí se ve el desprendimiento. Prácticamente la foto de abajo es un 20% de desprendimiento. No corresponde con el útero de Cuvier. La imagen de arriba, ese es un desprendimiento prácticamente completo. Probablemente el bebé falleció. ¿Ok? La siguiente, en tratamiento. El tratamiento, siempre que hagamos el diagnóstico, el tratamiento va a ser lo más rápido finalizar el embarazo, lo más rápido. Si la paciente ya ha tenido parto, si tiene dilatación, pues le vamos a dar chance de trabajo de parto. Y si no hay compromiso hipovolémico, la gran mayoría en vida real entramos a cesárea, entramos rápido, finalizamos y órale. ¿Por qué? Porque se puede complicar con útero de Cuvier. Útero de Cuvier quiere decir que ese útero que se quiso contraer, hubo infiltración de sangre y ese útero ya no funciona, ya no se puede contraer, queda morado. ¿Ok? Entonces, incluso a veces se hace tan leñoso, se desprende tan fácil que terminamos en histerectomía obstétrica. En algunas ocasiones, no siempre. ¿No? La conclusión es la siguiente. Desprendimiento placentario es el sangrado de segundo trimestre junto con placenta previa. El diagnóstico diferencial es que en desprendimiento placentario hay dolor. El sangrado es un sangrado rojo oscuro. En la vida real, a veces no podemos diferenciarlo. Vida didáctica, es decir, vida de escuela, nos van a preguntar qué es un sangrado oscuro. ¿Ok? Hay dolor a la palpación uterina y hay hipertonía. La frecuencia cardíaca del bebé puede estar normal o puede estar taquicárdico y esto va a depender mucho del grado de desprendimiento. ¿Ok? Si la paciente tiene datos francos de desprendimiento placentario, pasa directo a quirófano. Ni siquiera se hace un ultrasonido, no, pasa directamente a quirófano. No se da inductores de madurez, pasa directamente a quirófano. En algunas ocasiones, cuando el desprendimiento es muy pequeño, a veces la clínica nos juega trampas y lo podemos confundir con amenaza de parto pretérmino. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. ¿Okay? Sin embargo, como está en vigilancia, vemos que el bebé empieza o empieza a manifestar taquicardia. Ahí finalizamos, porque el mismo bebé nos está diciendo que hay algún problema. Las complicaciones de desprendimiento placentario es útero de Cuvier. La segunda, ¿ok? Y muy importante, es coagulación intravascular diseminada. Por eso tenemos que actuar muy rápido. ¿Ok? Por eso tenemos que poner doble vía, pedir muestras de sangre, ¿ok? Hacer cruce porque tenemos que infundir rápido cristaloides. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Lucero, ¿alguna duda o pregunta que te haya quedado de tu clase? No, doctor, gracias. ¿Todo claro? Sí, Doc. Bueno, por lo menos para mí sí. Ok. Si no hay dudas, entonces la siguiente clase, ¿quién la va a dar? Creo que soy yo, Doc, nada más que me toca a mí
se llama, en la cronopatía del embarazo, es parto pretérmino Ajá. y desprendimiento ruptura de membranas, pero que estaba checando el temario y falta basa, bueno, ahí viene como basa previa, pero creo que Ok. no hay. Basta previa, yo se las tengo que mostrar. No te apures, no te asustes. Ah, ¿Ok? ok. Yo les voy a dar la de basta previa. ¿Ok? Entonces el Bueno, miércoles expongo yo. amenaza de parto pretérmino, ¿dónde la puedes buscar? En guías de Clinic de Barcelona, ¿va? Sí, sí, sí. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, Daniel, para tu clase? Eric, perdón. Ah, no, más bien a lo mejor una duda en donde ya consulté, porque ya lo consulté en el de soporte vital avanzado de obstetricia, algo así, el ALSO, que le llaman. Al alzo. Ajá, entonces no sé si entonces bien de ahí, o ya a lo mejor lo retomo del clinic. ¿Pero cuál? Ah, no, amenazas de parto pretérmino vamos a dar, ¿no? Ajá, Bueno, sí, 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 pero amenaza de parto pretérmino no tiene que irse al alzo. ¿no? Es que lo No encontré hay. en el ALSO. Ah, bueno, si viene ahí, pero en el alzo no. Alzo Es es que, Advanced Life Support en obstetricia. es que ahí es donde también como que me surgió duda con respecto a lo mejor, más bien es a nivel conceptual, porque una cosa es el amenaza de parto pretérmino y la otra es el parto pretérmino como tal. Ajá, exactamente. Nosotros Entonces, vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino. Te ok, recomiendo la guía de Clinic de Barcelona. ok, entonces de ahí lo retomo. ¿Alguna duda hasta acá del tema del lucero? No, Doc. No, doctor. Listo, pues nos vemos entonces el miércoles a las 8 de la mañana. Ahora afortunadamente ya tengo a mi compañera y ya podemos dar clases con toda tranquilidad. Bueno, Gracias, nos doctor. vemos Sí, doctor. miércoles a las 8 de la mañana, ¿va? Va que va. Con mi tema, ¿va, Doc? Bye. Gracias. Gracias, doctor. Vale, gracias.